Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 12 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Seguramente ustedes conocen algunos de los detalles de lo ocurrido ayer en nuestro país, en el marco del regreso a Venezuela del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. Impactantes imágenes. Ayer decíamos, como resumían en redes sociales, la barbarie es lo que pudimos observar ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la agresión que comenzó cuando un grupo de diputados intentaban llegar a este terminal aéreo para acompañar al presidente interino y terminó en las instalaciones con seguidores del oficialismo ante la mirada de los cuerpos de seguridad o personas que vestían, digamos, uniforme militar y policial, y la brutal agresión contra los diputados, el propio Juan Guaidó, su esposa y sobre todo los periodistas. Siempre lo hemos dicho, lo reiteramos, no estamos condenados a vivir así. Cuando veamos las imágenes y lo que ha ocurrido, los testimonios, insisto, la brutal agresión, los ojos morados, mujeres que arrastraron por el piso, recordamos la tragedia que vive Venezuela, incluso en el marco de este caso, de esta señora hoy, pero joven, que fue secuestrada, estuvo 30 años en cautiverio. La violencia, decía hace algunos días, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública. Bueno, la violencia en general en nuestro país es un problema de salud pública. Y si me permite, es un asunto que hay que detener en nuestro país. Insistimos, no estamos condenados a vivir así. En el marco de este regreso, le quitaron su identificación al presidente del Parlamento, el presidente encargado de nuestro país. Lo vimos en redes sociales sin ninguna justificación, incluso actuando. Participó en una actividad organizada en la Plaza Bolívar de Chacao con los diputados. Una de ellas, por cierto, fue detenida durante la jornada y posteriormente quedó en libertad, de Yalitza Aray, otra vez al margen de la Constitución. Y, entre otras cosas, decía el presidente encargado, Juan Guaidó, se comprometía a promover el cambio, llamaba a la unión de todos los factores en Venezuela. Ojalá esto ocurra para superar esta etapa, esto lo digo a título personal, oscura que nos ha tocado vivir. Él decía lo siguiente a su llegada a la Plaza Bolívar de Chacao: traje el compromiso del mundo libre. Ese reconocimiento es a este país que no se arrodilla hoy, una nueva agresión a la prensa libre. Mi reconocimiento. Era previsible que una dictadura que responde a intereses criminales tuviera esa lógica. Él le preguntó a Nicolás Maduro por qué no se enfrentaba al pueblo. Él decía que seguía en la calle con la gente, a la comunidad internacional. La escalada de violencia de la dictadura es muy grave. Le envió un mensaje al canciller ruso Sergei Lavrov, que estuvo en nuestro país. Venezuela no está en venta. También decía que los mecanismos de presión van a aumentar por polémicos que sean. Ayer hubo discusión en el Parlamento Europeo justamente sobre los mecanismos de presión en el marco de la visita de Delcy Rodríguez a España. Allí varios europarlamentarios, sobre todo españoles, destacaban la necesidad de que se cumplieran las sanciones. El tema va a ser discutido, entiendo, hoy en el Congreso español, esta visita al margen de las sanciones de Delcy Rodríguez a España. Es decir, cuando llega al aeropuerto de Barajas, recibida por el ministro de Transportes el señor Pedro Sánchez. Y para conversar acerca de todos estos temas, saludamos vía Skype a nuestra primera invitada. Conoce perfectamente esta situación. De hecho, hablamos hace un par de días
sobre esta visita de Delcy Rodríguez. María Luisa Alonso es dirigente del partido Ciudadanos, forma parte del área internacional, es venezolana. María Luisa Alonso, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo el día de ayer. Vimos la reacción de varios dirigentes de su organización, incluso el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazando la agresión sufrida por el presidente del Parlamento, por su esposa, yo agregaría por los diputados, por los periodistas y ciudadanos que estaban en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero quiero mandarle un gran abrazo al presidente Juan Guaidó. Cumplió con su promesa, volvió a Venezuela, finalmente está sano y salvo, no por la ayuda de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y mi más rotunda y enérgica condena ante los hechos que vimos todos ayer a través de los medios desde España. Sabíamos que la narcodictadura lo iba a intentar, lo que no sabíamos era, bueno, yo sí conocía la poca valentía, la poca vergüenza que tiene el dictador Nicolás Maduro y mandar a la gente a que se enfrentara al presidente Guaidó. Lo que vimos ayer, sobre todo las agresiones al presidente, a los diputados, y también, y me preocupa especialmente, nuevamente a los medios de comunicación, lo que reitera a la comunidad internacional es que en Venezuela lo que hay es una dictadura y que realmente la gira del presidente Juan Guaidó ha surtido efecto y evidentemente tiene muy nervioso al dictador Nicolás Maduro. Ahora, hablemos de la gira y el tema de las sanciones que fue discutido ayer en el Parlamento Europeo, a petición, por cierto, de Ciudadanos. Entiendo que también el Partido Popular. Vimos, bueno, el argumento presentado, ya vamos a reponer incluso algunos de los extractos de lo que se discutió allí, pero digamos advirtiendo que el debate giraba en torno a la legitimidad, la credibilidad de la política exterior europea, advirtiendo que no podían hacer excepciones, como ocurrió en España con los funcionarios allegados al régimen de Nicolás Maduro, en el marco de las sanciones que han sido impuestas en su contra por violación de derechos humanos y socavar la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, como bien dices, ayer lunes se forzó un debate, el presentar y que se aprobara, que se debatiera sobre la visita de Delcy Rodríguez en suelo español. Esta iniciativa, o que se incluyera este debate en el orden del Parlamento Europeo en Estrasburgo, tuvo una abrumadora apoyo por parte de todo el Parlamento Europeo. Y finalmente ayer se hizo el debate, como bien indicas. Los argumentos del Partido Socialista y de todos sus socios de gobierno, que también están representados en el Parlamento Europeo, era que poco más que lo que nosotros queríamos era desacreditar a España de cara a la Unión Europea. Y nada más lejos del objetivo realmente del debate. El objetivo del debate es no pueden haber sanciones de la Unión Europea que queden en papel mojado, que fue efectivamente lo que hizo el Estado español. Si hay una sanción por parte de la Comisión de la Unión Europea y una petición hasta de endurecimiento de estas sanciones por parte del Parlamento Europeo, es cierto que es responsabilidad de España que esas sanciones se cumplan, pero también es responsabilidad por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea pedir explicaciones al Estado miembro de por qué se han violado esas sanciones, por qué finalmente la vicepresidenta tomó suelo español. Por mucho que diga el señor Ábalos, el ministro de Fomento, que esto no ha sido así. De hecho, esta mañana, por la diferencia horaria, en España en este momento son las 12 de la mañana, en este momento estamos en plena sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, pero ya se ha debatido
el tema de la visita de Delcy Rodríguez, pero no solamente por parte de Ciudadanos, sino por parte del Partido Socialista, por parte de muchos, por parte del Partido Popular y por parte de muchos partidos del Congreso de los Diputados, que han metido una batería de preguntas y hasta una interpelación por parte del Partido Popular contra el señor Ábalos. El único argumento que nos dan, que es falaz, que es absoluta y rotundamente mentira, es que Delcy Rodríguez no pisó territorio español. Esto es una mentira para cualquier persona que entiende un poco de temas internacionales. La territorialidad de un país no solo es el suelo físico, también es el espacio aéreo y es el espacio marítimo. Por lo que la señora Delcy Rodríguez no podía haber sobrevolado ni siquiera espacio aéreo español. Nosotros hemos pedido, junto con el Partido Popular, Ciudadanos, junto con el Partido Popular, hemos pedido una comisión de investigación que el lunes el Partido Socialista, el partido de Sánchez, con todos sus socios de gobierno, evidentemente con Unidas Podemos, con el señor Iglesias a la cabeza, han rechazado hacer una comisión de investigación sobre este tema que es muy grave y que nosotros seguimos insistiendo de que no solamente hay muchas mentiras detrás, también el señor Ábalos y el señor Sánchez están callando muchas cosas y lo que nos han demostrado al rechazar la comisión de investigación es que tienen mucho que callar, que ocultar y que es realmente su talón de Aquiles y seguiremos investigando qué ha pasado con esto. Sí, si me permite, vamos a reponer un extracto de la intervención de Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. Entiendo uno de los proponentes de la discusión que se dio ayer en el Parlamento Europeo sobre este caso, la visita de Delcy Rodríguez a España, o digamos el tiempo que permaneció en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Escuchamos al eurodiputado Cañas y yo quisiera su comentario. Presidente, va a ser complicado sobrevolar el barro socialista, pero lo voy a intentar. A mí, señor Borrell, me hubiera gustado que usted hubiera intervenido como alto representante y no como exministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Sánchez. Y le explicaré el por qué. Pues porque este no es un debate nacional. Este es un debate sobre la legitimidad, la credibilidad de la política exterior europea y sobre el respeto a esta Cámara. Yo no sé cómo respetan a esta Cámara trayendo aquí este chapapote. Sinceramente lo lamento muchísimo. Lo lamento muchísimo. Porque el respeto a esta Cámara significa respetar lo que impulsa. Y esta Cámara, por ejemplo, ha pedido redoblar los esfuerzos, redoblar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, con su voto, quiero recordar. Por lo tanto, cuando un Estado miembro decide violar las resoluciones de esta Cámara, está faltando la legitimidad que tiene esta Cámara y el conjunto de sus instituciones. ¿Cómo van a confiar los demás en la Unión Europea cuando ni los Estados miembros respetan las decisiones adoptadas por esta Cámara y sus instituciones? Tenemos que recordar que esas resoluciones nos obligan a todos, también a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión, porque la Comisión tiene el rol de velar para que los incumplimientos se sancionen. Es evidente que el Gobierno de España ha faltado a la verdad, es evidente que ha incumplido la decisión adoptada por esta Cámara. Lo que es evidente es que la Comisión no ha hecho nada. Y es muy sencillo. Notificó el Gobierno al Consejo la excepción al Gobierno del señor Maduro. No lo hizo. ¿Está ese documento al alcance de los ciudadanos? No lo hizo. ¿Y a usted no le preocupa? ¿Qué dice nuestra invitada? La escuchamos. Claro, es que es lo que dice Jordi Cañas, el eurodiputado de Ciudadanos. Lo que ayer se debatía era realmente que no pueden quedar en papel mojado las sanciones que impone la Unión Europea. Porque claro, si no, ¿para qué nos esforzamos? Que es la reflexión que hemos escuchado, ¿para qué nos esforzamos en establecer unas sanciones si después, a las primeras de cambio, cuando hay un Estado miembro que se las salta, ni siquiera se le pide explicaciones al Estado miembro? La situación que tenemos en el Parlamento Europeo es que, claro, como bien dice el diputado Cañas, tenemos al alto representante de los temas exteriores en el Parlamento Europeo que
coincide es el ex ministro de Exteriores del señor Sánchez. Entonces, lo que vamos a seguir pidiendo desde el Parlamento Europeo y desde el Congreso es explicaciones sobre este tema, porque es muy grave, ya no solo por nuestras relaciones con Venezuela, sino también nuestras relaciones con nuestros socios dentro de Europa, porque el bochorno al que se ha visto sujeto España ante la Unión Europea ayer fue mayúsculo, porque de hecho el debate, insisto, se aprobó por la inmensa mayoría del Parlamento Europeo que hubiera este debate. Si bien es cierto que ayer se debatió solamente por eurodiputados de España. Lógicamente el debate, si las sanciones no se han cumplido en España, pues quienes debaten, desde los que ayer se propusieron para debatir, fueron realmente diputados españoles, que son los que tienen que velar porque España cumpla con las sanciones de la Unión Europea. Porque no nos podemos permitir desde Europa que esto quede en papel mojado, sobre todo porque existen unas relaciones diplomáticas no solamente entre Estados miembros, sino también con Estados Unidos, que tiene también una batería de sanciones que dice, oye, pero si yo las cumplo, ¿por qué Europa no las está cumpliendo? Como ya ha pedido un requerimiento desde Estados Unidos a la Unión Europea y el Estado español. Además, hay muchas dudas, entendemos, a la luz de lo que publica la prensa en España, sobre, bueno, el contenido de esas conversaciones que tuvo el ministro Ábalos con Delcy Rodríguez. Al final da la impresión que estuvo con ella 1 hora en el avión, al menos así lo publica El País de España, luego en la zona VIP. No queda claro si conversó o no con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y están las dudas acerca del contenido del avión, al menos lo que ha expresado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, un medio de comunicación en España, advirtiendo sobre la presencia o no de lingotes de oro en el avión de la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Quisiera su comentario y qué ha dicho el gobierno español con relación a estos temas. Claro, es que por eso nosotros pedimos que hubiera y que haya una comisión de investigación, aunque nos lo han bloqueado Sánchez con Iglesias y sus partidos políticos, porque todas esas preguntas que formulamos hoy a los oyentes son las que se están viviendo hoy en el Congreso de los Diputados en España, a las que el señor Ábalos no ha contestado a ninguna de ellas. De hecho, una cosa grave que ha dicho hoy es que realmente no es el ministro Marlaska. Hoy hemos visto la 19ª, 50ª versión sobre los hechos. No fue el ministro de Interior, el señor Marlaska, sino Moncloa. Pero claro, ¿Moncloa quién? ¿El presidente Sánchez o el vicepresidente Pablo Iglesias de Podemos? Aquí hay muchas sombras y el problema es que se han dado múltiples versiones porque no quieren decir la verdad. Y una cosa que hoy ha dicho el presidente de España, que me preocupa muchísimo, es que han nombrado al presidente Juan Guaidó como el líder de la oposición en Venezuela. El presidente Sánchez, que hace justo 1 año reconocía a Juan Guaidó como el presidente legítimo e interino de Venezuela, hoy en el Congreso de los Diputados lo ha llamado líder de la oposición, que es la tesis, que es el argumento que usó Pablo Iglesias para decir que no tenía por qué Pedro Sánchez recibir al presidente Guaidó porque no era presidente, era el líder de la oposición en Venezuela y que por eso pues estaba bien que la ministra de Exteriores recibiera a Juan Guaidó. Por primera vez hemos escuchado al presidente Sánchez en sede parlamentaria esta misma mañana asumir el argumento de Pablo Iglesias. Y esa realmente, junto con la visita de Delcy Rodríguez, junto con la actitud que han tenido los europarlamentarios en el Parlamento Europeo y la decisión de bloquear la comisión de investigación, lo que realmente nos preocupa. Lo que realmente vamos a seguir investigando y que todos los medios de comunicación españoles y varios partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, estamos detrás de esa noticia, detrás de la verdad. Porque estamos hablando de una señora que está
sancionada por la Unión Europea y por Estados Unidos, y con un informe de Naciones Unidas por violación sistemática y reiterada de los derechos humanos. No estamos hablando de cualquier persona por un tema económico, ni por un tema menor. Es por violación de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad. María Luisa Alonso, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente de Ciudadanos, responsable del área internacional, conoce perfectamente nuestro país, es venezolana, hispano-venezolana, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó, pero también la discusión que se dio ayer en el Parlamento Europeo y la que se está dando hoy, o ya se dio en el Congreso. Ya se dio en el Congreso Español. Gracias por atendernos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que pasa en nuestro país. Se nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Embajador, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que vimos ayer en el aeropuerto, pero antes quisiera retomar la preocupación que expresaba nuestra invitada anterior. María Luisa Alonso fue diputada de Ciudadanos, recibió nuestra llamada desde España, es dirigente de esa organización, y ella le preocupaba que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, hoy se refiriera en sede parlamentaria a Juan Guaidó como líder de la oposición. Un poco expresando preocupación de que esto signifique un cambio a la política exterior del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, hay una declaración enfática que fue hecha hace el año pasado, en la cual lo reconocen como presidente interino, ¿no? Bueno, pues, los matices que están haciendo más bien lo que hacen es enredar más al precario gobierno de Sánchez. Hay que recordarle a tu audiencia que la mayoría que él tiene en las Cortes es solamente de 2 diputados, ¿no? Y si no se ha estallado ese gobierno es porque hay una preocupación sensata entre los españoles que no puede ser la quinta vez que se llame de nuevo a elecciones, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras vamos a ver una situación que no va a ser favorable para ellos. Lo que hubo ayer en el Parlamento Europeo, ya hubo una serie crítica porque evidentemente violaron las disposiciones de Schengen, no solamente con el sobrevuelo en que estaba la Rodríguez, sino que están las fotografías en el piso, en el suelo, la reunión con que el pobre ministro Ábalos, que fue simplemente el mandadero para detener una acción casi inexorable de la policía española, que no tenía otra
que haber detenido a quien tiene sanciones por estar en el territorio europeo. Yo creo que está quedando muy mal parado el efecto que puede tener en mantener la coalición. Podemos prácticamente establece una especie de chantaje sobre el presidente del Consejo, pero él no puede jugarse dos cartas, una enfrentarse a Europa y la otra enfrentarse a los Estados Unidos. Recuérdate que hay la amenaza de la aplicación de la Helms-Burton sobre inversiones españolas en Cuba, que se hicieron sin debidas indemnizaciones a las empresas americanas. Hay también, aunque ya no amenaza, porque más bien una vía de respetar a Repsol, pero todo eso, si se cambian la línea, cosa que no pueden hacer libremente porque España no es independiente de Europa, ¿no? Ahora, embajador, ¿sí cree usted que estamos frente al cambio de la política exterior del gobierno español, que asume el riesgo a pesar de las consecuencias? No lo creo. Yo creo que está jugando como una posición ambigua, pero en el fondo, inclusive cuando a regañadiente o lo que sea, la canciller de España lo recibió o no lo recibió como jefe de la oposición. O sea, yo creo que todo esto yo creo que está metido realmente, como dicen en criollo, en un berenjenal. La iniciativa, que creo que fue de Iglesia, de llamar a Delcy Rodríguez a España, que después no lo pudo detener porque no hubo comunicación en el vuelo, le complica innecesariamente a Sánchez su gestión, que además se agrava también con la manera como pretende resolver la parte que se refiere a Cataluña. Yo creo que está politiqueando en exceso y no sabe no sabe agarrar el cacho por los toros. El toro por los cachos, perdón. Quisiera, embajador, su opinión acerca de lo que vivimos ayer en nuestro país, el aeropuerto internacional de Maiquetía, la barbarie, la brutal agresión contra diputados, el propio presidente interino, su esposa, periodistas, ciudadanos en general. Quisiera su comentario y su análisis a propósito de esta decisión del equipo de Nicolás Maduro de asumir ahora, en medio de esta crisis, estas prácticas. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo que se puede definir es patético y grotesco. Ni siquiera demuestra fortaleza de Maduro, porque esas bandas anárquicas desorganizadas, supuestamente colectivo, actuando de una manera muy ineficiente, porque total, llegó, pasó y cruzó, y al mismo tiempo la fuerza regular impidiendo el acceso de los diputados, que llegaron igual, se fueron caminando. O sea, cuando los regímenes totalitarios organizan sus fuerzas de choque, particularmente a mí lo que me recuerda a esta gente no es básicamente a los regímenes fascistas, pero hay que ver lo que era la organización de las camisas negras de Mussolini con las camisas pardas del inicio del nazismo. Eran estructuras organizadas, disciplinadas, que realmente podían impedir una acción. Ayer lo que vimos fue turbas desorganizadas haciendo insultos con consignas que ni siquiera entienden, y al fin y al cabo sí, hubo golpeados y eso, pero demostraron más que la fortaleza del régimen su debilidad, que solamente finge, por ejemplo, un respaldo de obreros de Conviasa, y lo que utilizan son básicamente las mismas bandas con los mismos mensajes, con la misma agresión, y además inclusive hasta diplomáticos golpearon. Yo creo que si creían que esto va a fortalecer la imagen de Maduro, más bien yo creo que la debilita y demuestra su profunda soledad. La pregunta que le haría yo, embajador, ¿estamos ante una nueva etapa o no de violencia? Quiero decir, el presidente encargado, durante su intervención ayer en la Plaza Bolívar de Chacao, enviaba un mensaje a la comunidad internacional advirtiendo que la escalada de violencia de la dictadura es muy grave. Lo escuchamos. Bueno, yo sí creo que es lo único que le queda. Lo único que le queda es atemorizar a través de estas acciones anárquicas de sus bandas, pero si nosotros
nos dejamos intimidar, si nosotros sucumbimos ante el miedo de poder enfrentar esas menguadas, porque en el fondo es menguadas bandas, es porque simplemente no tenemos la capacidad de lo que han hecho nuestros ancestros de enfrentar la tiranía y enfrentar el despotismo. Yo creo que la única respuesta es la presencia masiva de nosotros, porque estamos viendo que no son la fuerza organizada del Estado, sino estos grupos, y estos grupos perfectamente pueden actuar en la medida que estamos pocos, pero cuando lo que movilicemos sean grandes cantidades de gente, esos grupos son los primeros que salen huyendo. Ahora, ayer trascendió una información que preocupa y mucho, embajador, a través de la cuenta de la presidencia encargada del Centro de Comunicaciones. Denunciaron la desaparición de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, quien lo acompañaba en el avión al momento de arribar a Venezuela. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, vamos a ver toda clase de tropelías, porque como te dije antes, es lo único que les queda. Lo único que les queda es poder convencer a la gente que tienen una fuerza y asustarlos para que no actúen, porque lo que más le temen ellos es efectivamente la presencia masiva de la gente en la calle. Contra eso, es lo mismo que en elecciones. Cuando sale a votar el 75-80% de la gente, no hay forma posible ni humana que ellos puedan alterar la realidad. Fíjate lo que pasó en Bolivia. Ahora, si no sienten que la gente se quede en su casa atemorizada, pensando que va a venir algún extraterrestre para resolver una situación, y no asumen enfrentar en el sentido literal de la palabra y acompañar la acción interna que tenemos que hacer, bueno, no vale ninguna acción internacional, no vale ninguna presión, porque simplemente está venciendo el miedo sobre la capacidad de lucha para recuperar la libertad. Ayer, embajador, nos llamó la atención varias cosas de las dichas por el presidente interino durante el mensaje que envió en la Plaza Bolívar de Chacao, pero le menciono tres y quisiera su comentario. Una tiene que ver con las medidas de presión que van a aumentar, los mecanismos de presión van a aumentar, decía él, por polémicos que sean, eso en primer lugar. En segundo lugar, decía que para todos aquellos que acompañan todavía al régimen de Maduro están dadas las garantías y facilitan un cambio en nuestro país. Y en tercer lugar, llamaba a la unidad de los factores de la alternativa democrática. Quisiera su opinión y su comentario. Vamos a empezar por el último. Hasta ahora hemos visto señales importantes como que se han unido, digamos, o se han montado en el autobús de Guaidó, el caso de Diego Barrias, el caso de Antonio Ledesma. Lo que queda por fuera y que no pesa absolutamente nada son los integrantes de la llamada mesita de noche, y algunos líderes que ya no tienen nada, porque eso simplemente cada día es más evidente que los mensajes que transmiten son inmediatamente replicados por la cúpula del régimen. Es decir, que es casi un canto a dos voces, ¿no? O sea, que dicen lo mismo unos y otros, o sea, que ya no son ni siquiera opositores, sino que son ya parte integral, digamos, del acomodo con un régimen que está haciendo agua por todos los costados. Es muy triste ver que algunos que eran personajes respetables se presten a semejante situación. Hoy el editorial de Analítica justamente habla de la metástasis de la corrupción y el título es Corromper para mantenerse en el poder. Entonces, por un lado, tiene unas bandas profundamente anárquicas de agresión por insulto, con algunos puños y algunos golpes, y por otro lado, una corrupción que permite a algunos creer que se puede hacer una solución gatopardiana. Pero lo que sí es cierto es que definitivamente los mecanismos necesarios para la recuperación del país, prácticamente todos los países
que tienen voz y voto en donde puede haber inversiones, financiamiento, definitivamente están alineados detrás de Guaidó. Embajador Emilio Figueredo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deportes 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa. Fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. En tanto establecemos contacto con nuestros siguientes invitados. Vamos a reponer parte de esta intervención del presidente del Parlamento, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la Plaza Bolívar de Chacao. Él hacía algunas puntualizaciones, comentamos algunas con nuestro invitado anterior, que nos llamaron poderosamente la atención. Él hablaba acerca de la estrategia, del acompañamiento del mundo y los mecanismos de presión que van a aumentar por polémicos que sean. Además, decía que tenía un compromiso de multilaterales para crear un fondo Venezuela una vez se inicie el cambio en nuestro país y llamaba, entre otras cosas, a la unidad de los factores que hacen vida en la alternativa. Decía, llamó a los líderes y lideresas a la unión, un tema que hemos debatido aquí en varias oportunidades, fundamental en caso de que, sinceramente, los factores en Venezuela quieren un cambio, tomando en consideración lo que hay enfrente, lo que vimos ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Recordar, entre otras cosas, que una de las diputadas fue detenida en la noche, la dejaron en libertad. Vamos a tratar de reponer ese sonido también, ya se lo comunicó a mi equipo. Está en nuestra cuenta en Twitter el testimonio de la diputada Yalitza Aray, quien acaba de ser operada del corazón. Bueno, ayer la detuvieron, la estuvieron ruleteando, como decimos en Venezuela, y finalmente en horas de la noche la dejaron en libertad. No así al personal logístico que acompañaba a los diputados en la sesión más temprano en la mañana, y está detenido o desaparecido, según informa la cuenta oficial del Centro de Comunicaciones de la presidenta interina, el tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, quien acompañaba a Guaidó en el avión al momento de arribar a Venezuela. Vamos a reponer parte de las declaraciones de Juan Guaidó, en tanto establecemos contacto con el resto de nuestros invitados. Por regresar a su patria, esto es por ustedes, por el reencuentro, por regresar a casa, por sanar las heridas. Miren, primero que todo quiero empezar trayéndoles algo. Uno cuando se va de viaje siempre quiere traer algunas cosas a casa. Yo hoy les vine a traer esto, miren. En cada espacio que me preparé, en cada espacio que hablé, en cada espacio que reconocieron la lucha, es la lucha de ustedes. La lucha de los estudiantes, de las enfermeras, de los profesores, de los dignos y valientes diputados, de los venezolanos que no se arrodillan y siguen adelante. Hoy traje el compromiso del mundo libre, el reconocimiento de una lucha de años, las acciones a superar esta tragedia. Han sido muchas las dudas, pero son más las oportunidades que tenemos. El mundo nos reconoce, los reconoce. Ese aplauso, ese reconocimiento es a este pueblo, es a este país.
que no se arrodilla, que no se rinde, que es digno. Gracias, diputados. Gracias por no rendirse. Gracias por mantenerse de pie. Gracias por seguir. Gracias por creer en Venezuela. Gracias por la confianza de representarlos. Gracias a los estudiantes, a los dirigentes, a los trabajadores, a los vecinos, a los profesores, a las enfermeras, a todos los venezolanos. Y hoy una nueva agresión, otra vez a la prensa libre. Un aplauso y mi reconocimiento nuevamente a la prensa libre venezolana, que a pesar de las emboscadas o del intento, se mantienen firmes en nombre de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la democracia, de las instituciones. Era previsible que el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, en esta actividad en la Plaza Bolívar de Chacao, simplemente recordar lo que hemos compartido con ustedes en otras oportunidades, y lo plasmó perfectamente Václav Havel, quien fue presidente de la República Checa. Él sufrió en carne propia la dictadura comunista de su país. En el libro El poder de lo sin poder, él decía, la mentira, palabras más, palabras menos, lo digo de memoria, la mentira es el pilar fundamental del sistema posttotalitario, y por eso combate la verdad con especial dureza. Pensábamos en esa frase cuando veíamos ayer las agresiones brutales, la barbarie contra los medios de comunicación y los periodistas que estaban cubriendo esta información, para dar cuenta con detalle de el regreso a Venezuela del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, sin ninguna justificación y ante la mirada de personas uniformadas. No sabemos si denominarlos como cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente ayer no cumplieron en absoluto sus responsabilidades. Basta con ver las imágenes de los periodistas, camarógrafos agredidos, cómo quedaron ojos morados, en fin, muchos fueron heridos con armas blancas. A una de ellas, y vamos a reponer su testimonio, le arrancaron el cabello literalmente, el cuero cabelludo, la mordieron. En fin, insisto con esto, no estamos condenados a vivir de esta manera. Esto forma parte de, el estilo de los regímenes totalitarios, tal como ocurre ciertamente en Cuba. Ayer veíamos la reacción de varios dirigentes o exiliados cubanos, haciendo referencia a ello. Vamos a tratar de reponer, le pido a mi equipo, en la medida de las posibilidades técnicas, el testimonio de Yalit Saray. Insistimos, ella la acaban de operar del corazón, así lo narraba la diputada Delsa Solórzano, y fue detenida ayer con trabajadores que acompañaban la sesión de la asamblea, la logística de la sesión de la asamblea que se celebró más temprano. Escuchamos su testimonio en horas de la noche cuando finalmente la dejaron en libertad. Sí, desde las 12 del mediodía, retenida junto con las unidades que nos trasladaron a Maiquetía para recibir al presidente Guaidó. Fuimos trasladados y paseados por toda Vargas sin ninguna justificación. Nos llevaron al comando de la policía, después al polideportivo, posteriormente a la policía nuevamente hasta que terminamos a esta hora en tránsito. Lamentablemente no nos entregaron las unidades. Pude salir yo, me vino a buscar la diputada Delsa, pero mantuvieron retenidas las unidades sin mayor justificación que una simple supuesta salida de su ruta normal. Lo más absurdo que pueda haber como excusa para detener unas unidades y retenernos simple y llanamente porque íbamos a recibir al presidente de Venezuela, presidente Juan Guaidó, que llegó y hoy estamos aquí, pero se mantienen retenidas las unidades y esos trabajadores que sencillamente están justamente haciendo su trabajo. Ahora a nosotras nos toca luchar por la libertad de los conductores de las unidades vehiculares que trasladaron a los parlamentarios hoy al Estado Vargas. No nos vamos a rendir, los diputados de la Asamblea Nacional no vamos a detenernos en la lucha. Y esta valiente diputada, como les he dicho todo el día, fue operada del corazón el viernes y ella no dejó de venir hoy a la sesión porque ella dijo que ella iba a seguir cumpliendo con su función patria. Así que les vamos a seguir informando.
Bien, parte de los testimonios de Yalit Saray, y la última que escuchamos era la diputada Elsa Solórzano. Antes de hacer la pausa, vamos a reponer el testimonio que grabó el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas de esta colega Naurelina Contreras del portal Punto de Corte. A ella le quitaron el cabello a mechones. Eso ocurrió, entre otras cosas, el día de ayer. Escuchemos su testimonio. Mechones. Si me hacía así, me traía cabello. Pero mechones de cabello, y todo ello, bueno, si nosotros porque lo acomodamos ahí, lo doblamos, pero es mucho más de lo que se ve aquí. ¿Estaban armados los agresores? ¿Tenían algún arma? Sí, se vio que tenían objeto de armas blancas como cuchillos, sí. Incluso uno de los periodistas le cortaron toda una mano. También tenía el objeto el eléctrico, que le da corriente a las personas. Entonces, claro, mechones. Si me hacía así, me traía cabello, pero mechones de cabello. Parte del testimonio de esta periodista, una de las que resultó herida de tantos que resultaron heridos, agredidos el día de ayer. Insistir con esto, la violencia constituye en nuestro país un grave problema de salud pública y no estamos condenados a vivir de esta manera. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, con fotografía incluida, informaba hace algunas horas que el periodista Michael Iriarte y César Díaz, camarógrafo, ambos del medio TV Venezuela, permanecían hasta ayer hospitalizados debido a la brutal golpiza propinada por seguidores de Maduro, agresiones a periodistas y medios como política de Estado, y se ven las fotografías, de las consecuencias de esta acción violenta, de esta barbarie. Hoy 12, por cierto, de febrero, Día de la Juventud, nos toca seguir adelante para recuperar nuestro país, justamente para los jóvenes y los niños que vienen detrás, y cambiar esta época oscura que nos ha tocado vivir, y esto lo digo a título personal. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.